Buenos días. Buenos días, profesor. Sí pueden ver la pizarra, ¿verdad? Sí, Bueno, en esta pizarra está apareciendo, pues yo creo que nos podemos quedar con esto que como lo más importante, si habremos de escoger alguna cuestión que sea más importante de la clase de ayer, pues sería esta. Yo me quedaría con esta, que es la proposición que no es la definición de su grupo propiamente dicha, pero es una caracterización. En matemáticas una caracterización se puede tomar como, como si fuera la definición, de hecho, porque ¿qué cosa es una caracterización? Es una situación, es un hecho, una afirmación que se da precisamente cuando se da, en este caso, la definición de su grupo. Entonces se puede tomar como una definición alternativa, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo más correcto es tomar como definición aquella con la que empezamos la clase de ayer, partiendo de la raíz que aparece en la palabra subgrupo, sub, es decir, por debajo, ¿verdad? Eso quiere decir en latín sub, por debajo. Entonces, estamos haciendo la referencia a que es una estructura del mismo tipo que la estructura del grupo, pero que está abajo o adentro, según lo quieran ver. En diagramas de Venn sería adentro, un grupo dentro de otro, ¿verdad? Y donde toda la estructura es compatible en el sentido de que ya hablamos ayer. Esta caracterización lo que me dice es cuando yo tengo un grupo, observen aquí cómo el punto de partida es un grupo, necesito un grupo. Insisto, no podemos hablar del concepto de subgrupo sin tener primero un grupo y un grupo con todos sus ingredientes, el conjunto, la operación, las propiedades. Entonces, esta proposición me dice en qué casos yo puedo a partir de un subconjunto del grupo definir un subgrupo. Y es muy sencillo. Lo que me dice esta proposición es algo muy sencillo porque me dice que lo único que tengo que hacer para verificar eso es verificar estas tres condiciones. Y estas tres condiciones son, las tres yo diría que son de cerradura, porque lo que me dicen esas condiciones es que todos los ingredientes importantes de las propiedades de grupo tienen que estar adentro del subconjunto, en este caso H, que estoy aspirando a que sea un subgrupo. Es decir, debe estar el neutro. Cada vez que tome dos elementos ahí, el resultado de la operación de esos dos elementos tiene que estar ahí, lo cual sería la segunda condición. Y la tercera condición es que deben estar todos los inversos de elementos de H. Entonces, en ese sentido, creo yo que las tres condiciones indican cerradura, aunque propiamente la... Algo con de hacer mi ejercicio. ¿Perdón? Para comer satisfactoriamente. Perdón, no te escucho bien. No te escucho lo que estás diciendo, Daniel. Bueno, no fue pregunta. Entonces, la propiedad de cerradura propiamente dicha es que dados dos elementos del subconjunto, la operación de esos dos elementos esté en el subconjunto. Eso decimos que la operación es cerrada en H. Pero yo diría que las tres condiciones indican una cerradura, ¿ok? Entonces, lo que hicimos al final de la clase ayer es ver todos estos ejemplos. Empezamos con los sistemas numéricos, donde ya por la propia presentación que habíamos dado de los sistemas numéricos, se veía que pues estaba uno contenido en el otro, pero ahora ya podemos corroborar no solamente que está contenido como subconjunto, sino que toda la estructura está contenida una dentro de la otra. Tanto las estructuras aditivas, que es esta parte, como las estructuras multiplicativas, donde recuerden que ahí hay que excluir el cero, ¿verdad? Para que esté bien definida, estén bien definidos los grupos. Introdujimos esta notación con menor o igual, lo que significa, como se interpreta, es que estamos hablando de la estructura completa, no nada más de los conjuntos comparados donde estaríamos utilizando este símbolo.
Entonces, utilizamos el menor o igual para indicar que toda la estructura completa resulta ser un subgrupo de la estructura original y podemos simplemente referirnos a los conjuntos, sin hablar de la operación. Porque la operación ya podemos pensar que ya está dada por sentada la operación de G y que H se comporta adecuadamente con respecto a esta operación. Entonces, por eso es que estamos simplificando la notación con estos menores iguales ya sin considerar la operación, ya sin mencionar la operación. Bueno, entonces, nuestro segundo ejemplo fue el de matrices multiplicativas. El grupo especial lineal es un subgrupo del grupo general lineal. Los grupos de permutaciones, el grupo diédrico de orden n o de nivel n, es un subgrupo del grupo de permutaciones de n elementos. Y finalmente vimos este ejemplo donde consideramos como grupo el grupo multiplicativo de los complejos con esta operación, el producto de los números complejos, y luego consideramos el círculo unitario, que así se ve en la representación de los complejos, y los complejos los representamos con el plano cartesiano, donde el eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el eje imaginario. Entonces, el círculo estaría descrito por los números complejos que tienen norma o tamaño 1, donde la norma de un complejo se define de esta manera como está abajo. Y lo que verificamos, pues, es que ese subconjunto satisface las tres propiedades. Ahí, en específico, tenemos que usar algunas propiedades. Por ejemplo, en el caso de las matrices, usamos la propiedad del determinante, que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Y aquí, análogamente, usamos la propiedad de la norma, o del módulo, del tamaño, así se llama. El tamaño de un producto es igual al producto de los tamaños, de los complejos correspondientes. Eso utilizamos ahí. También utilizamos que, bueno, se deriva de esta, que el tamaño del inverso, pues es el recíproco del tamaño del complejo original. ¿Ok? Entonces, de esa manera verificamos que se cumplen las tres propiedades. Entonces, vamos a ver un quinto ejemplo con los cuaternios, pero antes quisiera saber si hay alguna pregunta al respecto. ¿No hay preguntas? Por el momento no, profesor. Bien, también aprovecho para decirles que ya en el aula virtual está la segunda tarea que trata de subgrupos. En esta pestaña, en este tema del aula virtual, que incluye subgrupos y subgrupos cíclicos. Entonces, ahí va a haber dos tareas. Entonces, esa es la tarea 2 y la tarea 3. La tarea 2 es de subgrupos, nada más. Ya la pueden resolver. Como la estoy dejando hoy miércoles, voy a aplazar la entrega. En vez de que sea el viernes, va a ser el lunes, para que tengan todo el fin de semana. Son únicamente 7 preguntas y algunas de ellas pues ya están referidas en diversas clases que hemos tenido. Y después va a haber una tarea, que es la tarea 3, sobre subgrupos cíclicos o grupos cíclicos. Entonces, por lo pronto ya está la tarea. La fecha de entrega es el lunes a las 5 minutos antes de las 12 de la noche. Procuren, por favor, que esté todo resuelto, todos los problemas técnicos que pueda haber antes de la entrega para que la entreguen a tiempo, porque ahora ya no va a haber opción. Sí, algunos no pudieron entregarla, hicimos excepciones, Juan Carlos y yo, por ser la primera vez, pero ahora ya no vamos a hacer excepciones, entonces sí respeten la fecha de entrega. Por eso les estoy dando un poquito más de margen, en vez de que sea el viernes, que sea el lunes. ¿De acuerdo? Entonces váyanla viendo, no está difícil, realmente quizá el último ejercicio es un poquito más difícil, pero de hecho se va a basar en algo que vamos a ver hoy y es lo que dice la sugerencia, tiene una sugerencia. Entonces es bastante accesible y la pueden resolver. De hecho, yo creo que de aquí al viernes, pero les voy a dar hasta el lunes para que le entregue. ¿Ok? Bueno, entonces, si no tienen más comentarios, pasamos al quinto ejemplo de subgrupos, que sería recordando los cuaternios. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos los cuaternios? Que es este grupo que habíamos denotado con una Q,
distinguiendo la Q de los racionales. Esta no es la Q de los racionales, por eso la pongo un poquito distinta, que constaba de 8 elementos. La voy a simplificar la notación. Tenemos más menos 1, más menos I, más menos J y más menos K. Podríamos así simplificar la notación. Esto quiere decir que son 8 elementos, ¿no? 1 IJK, menos 1, menos I, menos J, menos K. Ok, entonces vamos a hacer un dibujo, a tratar de hacer un dibujo como un diagrama de Venn. Déjenme poner aquí un círculo como referencia. Ok, entonces fíjense, aquí vamos a tratar de colocar los 8 elementos alrededor del círculo. Bueno, en realidad vamos a poner, aquí adentro vamos a poner a 1 y menos 1, 1 menos 1, y luego vamos a poner aquí los otros 6 que me faltan. Entonces voy a poner, el círculo nada más es una referencia. Entonces vamos a poner aquí I menos I, J, menos J, K y menos K. ¿Ok? Ahí están los 8 elementos. Los dos que están en el centro es el 1, esto es 1 y menos 1. No sé si está claro. Aquí esto parece I, pero en realidad es el 1. Este es 1. Ok, estos son los 8 elementos. Ah, por cierto, bueno, después de este ejemplo hacemos la observación, pero de hecho la observación es que siempre tenemos un subgrupo trivial, que es el que consta solamente del neutro. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner este es un subgrupo, nada más, el que consta del neutro. ¿Por qué? Porque cumple las 3 propiedades, ¿verdad? Para que nos las vayamos aprendiendo de memoria, es muy sencillo, son 3. Recuerden, una que se refiere al neutro, otra a la multiplicación misma, a la operación misma, y otra a los inversos. Entonces, el neutro está ahí, pues sí, lo estoy poniendo ahí. Si multiplico 2 elementos de ahí, de este conjunto que estoy considerando, pues obviamente es el neutro por el neutro, es el neutro. Entonces sigue estando ahí. Y el inverso del neutro, pues es el neutro. Entonces se cumplen trivialmente, podemos decir trivialmente, las 3 condiciones. Entonces lo que se llama el subgrupo trivial. Después lo vamos a mencionar aparte porque esto siempre sucede. En todos los grupos siempre está el subgrupo trivial, que es el que tiene únicamente al neutro. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Y por cierto que otro grupo inmediato es no se llama grupo trivial, porque el grupo trivial o subgrupo trivial es el que tiene únicamente al neutro. Pero también hay un grupo inmediato que es el total, ¿verdad? O sea, si consideramos el grupo con los 8 elementos, o sea, los cuaternios, que es pues claro que es un subgrupo, ¿verdad? O sea, es inmediato que, pues, por definición, al ser un grupo, pues la operación es cerrada en sí mismo y ahí está el neutro y ahí están todos los inversos, ¿no? Pero fíjense qué otros subgrupos tenemos. Y por eso esto tiene que ver con una pregunta que abrí en el foro, porque ya también hay un foro. Todavía el cuestionario no lo pongo, pero ya está la tarea y ya está el foro. El foro lo abrí con una pregunta muy sencilla que dice, ¿cómo se organizan los subgrupos dentro de un grupo? Entonces, un poco en ese sentido va este ejemplo. Aquí ya he marcado con azul el subgrupo trivial y el grupo total, pero también observen que está este otro grupo, este otro subgrupo, que es el que tiene al 1 y al menos 1, ¿verdad? Otra vez mentalmente hagan el ejercicio, las 3 condiciones. Está el neutro, el producto de 2 está, de cualquier pareja de elementos de ahí, está ahí, y el inverso de cada elemento está ahí, ¿verdad? Porque el inverso de 1 es el mismo, y el inverso de menos 1 es menos 1 también, ¿verdad? Porque menos 1 por menos 1 es 1. Recuerden la multiplicación, ¿no? No lo escribo aquí, pero recuerden que I por J es K, I cuadrada es menos 1, J cuadrada es menos 1, y menos 1 por cualquier elemento es cambiarle el signo, ¿verdad? Entonces, ¿están de acuerdo que estos 2 elementos forman otro subgrupo, otro subgrupo pequeñito, no tan pequeñito como el trivial, pero sí es bastante pequeño porque tiene 2 elementos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas?
¿Ninguna pregunta por ahí? Todo bien, profe. Gracias. Todo bien, ok. Entonces, bueno, estoy borrando el círculo porque nada más era referencia, ¿no? Nada más me quiero quedar con los elementos para que no nos hagamos bolas. Ok, entonces, ¿qué otros subgrupos están? A ver, aparte de esos. ¿Qué pasa si yo añado? Aquí ya no me queda más que añadir uno de los otros elementos que están ahí. Pero si, fíjense, si añado i, entonces, ¿qué pasa? ¿Es posible tener un subgrupo de 3 elementos? Es decir, que esté -1, 1 e i, por ejemplo. ¿Ese es un subgrupo? ¿Sí o no? ¿Es un subgrupo? A ver, aquí vamos a poner la pregunta. La pregunta que estoy haciendo. O sea, a ver, la pregunta ¿es 1 menos 1 y un subgrupo de Q? Pregunta. ¿Qué responden ustedes? ¿Es un subgrupo o no es un subgrupo? No los escucho. ¿Y me escuchan ustedes? Sí, profe. Bueno, no faltaría bueno, no sé si esto es correcto, pero no faltaría el inverso de i Sí, para que sea un precisamente. subgrupo. Muy bien, muy bien. No tengo tu nombre aquí, pero sí, muy bien. ¿Cuál sería el inverso de i? Menos i. Perfecto. Exactamente, porque i cuadrada es -1. Entonces, i por menos i es menos i cuadrada. Menos i cuadrada, es decir, 1. Muy bien. Entonces, la respuesta es no. Entonces, aquí vamos a ponerlo así. No, porque menos i no pertenece, vamos a llamarle a A, no pertenece a, ¿ok? Entonces ese no es su grupo. ¿Qué tendría que pasar? Pues tendríamos que incluir la menos i, y si incluimos a menos i, entonces ya tenemos ahora sí un subgrupo. Es decir, si consideramos ahora estos dos con i y menos i, ¿verdad? O sea, ahí ya tendríamos 4. Entonces eso ya sería un subgrupo. Ah, sí, si ya estuviera el menos i, sí sería subgrupo. Sí, ¿verdad? Porque ya están todos los inversos de los elementos. Fíjense, porque el inverso de i es menos i, el inverso de menos i es i. Ya quedamos que el 1 y el -1 son sus propios inversos. Y si multiplicamos i por menos i, pues también, bueno, da 1. Y si multiplicamos i por i es -1 y menos i por menos i también es -1. ¿Están de acuerdo? Entonces, es cerrado. Es cerrado. Entonces, aquí podríamos poner para completar aquí la respuesta, podríamos poner en cambio el conjunto formado por 1, -1 y menos i. Ese sí es, este sí es su grupo. Este sí es su grupo de Q. ¿Ok? Y análogamente entonces tenemos otros subgrupos, porque tenemos, pues podemos hacer lo mismo, pero ahora con J y menos J. Entonces están incluidos los dos de en medio con J y menos J. Y los dos de en medio con K y menos K, ¿verdad? Y a ver si están de acuerdo, ya serían todos los grupos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos subgrupos tenemos? Tenemos el trivial, 1, el de 2 elementos, van 2, 3, el que tiene I menos I, 4, el que tiene J y menos J, 5, el que tiene K y menos K.
y ya no hay otros, ya nada más está el total. O sea, son 6 subgrupos, porque si a uno de los que tienen 4 elementos como este le agregamos otra letra, inmediatamente ya están todos los demás, ¿verdad? O sea, inmediatamente deben estar todos los demás si es que queremos que sea un subgrupo. O sea, si al conjunto que habíamos considerado, este de abajo, le agregamos J, pues tendría que estar I por J, porque tiene que estar cerrado bajo la operación. Entonces, I por J es K. Entonces ya tendría que estar K, y por lo tanto ya tendría que estar menos K, y entonces ya tendrían que estar los 8. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hemos verificado, se puede decir, es una demostración, una verificación, que Q tiene exactamente 6 subgrupos. ¿Ok? Que son estos que estamos enunciando, ¿no? Si quieren los enumeramos otra vez, ¿no? O sea, es el trivial, el que tiene 2 elementos, después el que tiene 4 elementos con I y menos I, el que tiene 4 elementos con J y menos J, el que tiene 4 elementos con K y menos K, y por último, pues el propio Q. Ahí están los 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los 6 subgrupos de los cuaternios. Obviamente esto no siempre lo podemos hacer, porque para empezar el grupo tendría que ser finito para que podamos enumerar y acabar de terminar de enlistar todos los subgrupos, ¿no? Primero tiene que ser finito. Si es finito el grupo, pues claro que tiene un número finito de subgrupos, ¿ok? Pero pues si el grupo tiene muchísimos elementos, como el grupo de permutaciones sobre 5 elementos, que tiene 5 factorial elementos, ese 5 tiene 5 factorial, pues ahí es mucho más difícil numerar, enlistar todos los subgrupos, ¿no? Pero en ciertas ocasiones se puede hacer eso. ¿Sí quedó claro esto? ¿Preguntas? Preguntas sobre este ejemplo que es bastante ilustrativo. ¿No? No hay ninguna pregunta. Sí queda todo perfectamente claro. Ahora, fíjense que aquí usamos lo que se llama un diagrama de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este diagrama que tiene aunque no son círculos, ¿verdad? Pero son maneras de englobar a los subconjuntos. En este caso son subconjuntos muy especiales. Pero ¿cómo se llama este tipo de diagramas? ¿De Venn? Exacto. El Venn con doble N. Muy bien. Ahora, fíjense, les voy a enseñar otro tipo de diagrama con la misma situación, pero que también puede ser muy útil, que es el diagrama de Hasse con doble S. ¿Ok? Entonces, en el diagrama de Hasse lo que vamos a hacer es, en vez de representar los subconjuntos como englobados por una curva cerrada, digámoslo así, los vamos a representar como puntitos, y en vez de decir adentro, el subconjunto está dentro del conjunto, pues lo decimos está abajo. Precisamente de ahí viene lo de abajo y arriba. Entonces, hasta arriba vamos a poner a Q, y hasta abajo vamos a poner al trivial. ¿De acuerdo? Luego, en un segundo nivel está, recuerden ustedes, el que tiene 2 elementos, que es el que tiene el 1 y el menos 1. Y después tenemos a 3 subconjuntos que, bueno, aquí lo voy a poner como más menos 1 más menos i. Este sería más menos 1 más menos j. Y el más menos 1 más menos k. ¿Ok? Ahí serían estos 3. Y incluso, pues pueden ustedes poner un enlace entre los puntos, digamos, lo voy a poner así, que es el enlace que
Bueno, este también está arriba de este. Nada más para indicar cuál está arriba de cuál. Entonces, esto es un diagrama de Hasse. El enlace lo que me dice es, me da una relación de contención, ¿verdad? Que es justamente la relación que tengo aquí entre los dos, entre dos cualesquiera vértices que están ahí. Es la contención. Cuando yo enlazo esto de abajo hacia arriba, lo que quiere decir es que este puntito que representa un conjunto está contenido en el de arriba. Este está contenido en este está contenido en este está contenido en este. De hecho, puedo saber cuál es la intersección, ¿no? La intersección de estos dos es este, la intersección de estos dos es este. ¿Ok? Y de la misma forma, este está contenido en Q, los tres que están aquí están contenidos todos en Q. Entonces, todos están contenidos en Q. De hecho, nada más pongo una arista, por decirlo así, una línea entre nodos consecutivos. No necesito poner una línea de aquí a acá. Es como si yo aplicara implícitamente una transitividad, ¿no? Porque si no se complica demasiado el diagrama. No necesito poner la línea de aquí hasta abajo, porque ya sé que hay una línea de aquí a acá y otra línea de aquí a acá, entonces ya implícitamente sé que este también contiene a este. Y de esa manera se simplifican los diagramas. Entonces, este diagrama de Hasse, que está aquí, que bueno, voy a borrar estos conjuntos que puse aquí para que lo vean de manera más, más simplificada. Vean ustedes cómo pues es más simplificado este diagrama que el que había puesto antes, ¿no? Que el diagrama de Venn. Yo creo que este es más, sobre todo en los casos en que aumentan las posibilidades, aumentan los elementos, aumentan el número de elementos y el número de subconjuntos, pues es más, más útil este diagrama que este. ¿Ok? Entonces es otra posibilidad. Y ahí es donde viene la cuestión de abajo o arriba, ¿no? Aquí podemos decir que este grupo, que es el subgrupo trivial, está abajo de todos. O podemos decir que el grupo total está arriba de todos. ¿Ok? Entonces, eso es bastante útil. ¿Quedó claro cómo se utiliza el diagrama de Hasse? Este es el diagrama de Hasse, entonces, de los subgrupos. Esto es diagrama de Hasse de los subgrupos de Q. ¿Ok? ¿De acuerdo? Fíjense, nada más así como comentario, se puede hacer, vamos a ponerlo aquí como comentario, ojo, se puede hacer un diagrama de Hasse de los subconjuntos de un conjunto, ¿no? Esto a lo mejor nada más así como comentario. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de dos elementos, bueno, un conjunto de un elemento, vamos a llamarle A, pues nada más tengo el vacío y el conjunto de un elemento. Pero si yo tengo un conjunto de dos elementos, A, B, pues tengo el conjunto vacío, que también es un subconjunto, siempre es un subconjunto, pero también tengo el conjunto que tiene un solo elemento y el conjunto que tiene un solo elemento B, y aquí también puedo hacer un diagrama similar. Bueno, aquí déjenme tratar de no irme en chueco aquí. Es esta línea que une estos dos. Luego tendría yo aquí una especie de cuadrado, ¿verdad? Si yo tuviera ojo que aquí estoy nada más considerando, aquí no tengo grupos, nada más tengo conjuntos. Entonces tengo un conjunto, si tengo un conjunto de 3 elementos, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría como un cubo, ¿no? O sea, me quedaría algo así. ¿Ok? Eso es lo que me quedaría con un,
conjunto de 3 elementos, y entonces pondría los 8 elementos, así. Bueno, de hecho aquí todavía podría poner unir estas dos líneas, así. Así, ok. Fíjense cómo el diagrama de Hasse se va complicando. Aquí estoy haciendo un paréntesis, aquí ya me estoy saliendo de los grupos, pero para que vean que de hecho puedo hacer diagramas de Hasse con cualquier estructura ordenada. O sea, donde yo tenga un orden, ¿sí? Cualquier orden. En este caso estoy pensando en el orden de la contención de conjuntos. Entonces, estos diagramas de Hasse, nada más a manera de paréntesis, de nota de pie de página, se pueden utilizar, sobre todo para conjuntos finitos. Entonces, fíjense cómo lo que estoy aquí representando, dado un conjunto de un cierto número de elementos, es el conjunto potencia. O sea, estoy haciendo los diagramas de Hasse del conjunto potencia de un conjunto. En este caso, el conjunto potencia es 2, tiene 2 elementos, aquí tiene 4, aquí tiene 8, y así, por eso se llama conjunto potencia, porque su cardinalidad es justamente la potencia de 2 correspondiente. ¿De acuerdo? Noten ustedes que en el caso de los subgrupos, pues no voy aquí a incluir a todos los subconjuntos. O sea, si yo hago el dibujo de todos los subconjuntos de Q, ojo, observen ustedes cómo, a ver, déjenme ponerle otro color aquí. Observen ustedes cómo, siguiendo el mismo comentario, aquí la cardinalidad de Q de los cuaternios es 8. Entonces, la cardinalidad del conjunto potencia de Q, es decir, el conjunto de todos sus subconjuntos, pues sería 2 a la 8, ¿verdad? Es decir, sería 256, ¿verdad? 2 a la 6 es 64, 2 a la 7 es 128, 2 a la 8 es 256. Entonces, esto sería pues bastante complicado de dibujar. De hecho, ya el siguiente diagrama de Hasse, el que es del conjunto potencia de un conjunto de 4 elementos, que tendría 16 elementos, pues ya es algo complicado, algo que hay que hacer en maqueta. De hecho, aquí tengo una maqueta. A ver, no sé si lo alcanzan a ver. Déjenme abrir la cámara. Aquí está. Fíjense, esta maqueta que les estoy mostrando, si ustedes sí la alcanzan a ver. Sí, profesor. Sí, profe. Ahí se ve. Bueno, entonces Sí, ahí se profesor. ve, ahí son 16, cada bolita de unicel es un vértice, entonces son 16 vértices, y la tengo que hacer así en 3 dimensiones, porque si no en 2 dimensiones ya es muy difícil de dibujarla. Entonces, pues ya tuve que hacer esta maqueta con bolitas de unicel y palitos de madera, y pues es análogo. Entonces, esta maqueta es el diagrama de Hasse. Observen cómo hay un vértice hasta abajo, que sería el que representa el conjunto vacío, y el vértice de hasta arriba, representa el conjunto total, es decir, el conjunto de 4 elementos, A, B, C, D. Y las líneas, pues es como les había dicho, representa la relación de contención entre un subconjunto y otro, ¿verdad? Entonces ahora imagínense, si este es el diagrama del conjunto potencia de un conjunto de 4 elementos, ahora imagínense cómo sería el diagrama de Hasse de un conjunto potencia de 8 elementos, como son los cuaternios. Sería ya muy, muy complicado, ¿no? Pero, y fíjense que ese diagrama de Hasse de 256 puntitos, incluiría, o sea, por ahí estarían entre esos 256 subconjuntos que tiene, que tendría el conjunto potencia, entre esos 256 conjuntos, estarían estos 6 que tengo aquí. Fíjense cómo
de todos los subconjuntos de Q, solamente hay unos privilegiados, que son estos 6 que tengo aquí marcados. Estos 6 que están aquí son los únicos subgrupos. De entre los 256 posibles subconjuntos que tienen los cuaternios, solamente 6 son subgrupos. ¿Sí? Para que se den cuenta que sí es un requisito fuerte, digamos, el ser subgrupo y que no todos los subconjuntos son subgrupos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, como les dije, Yo, ay, dime, profe. Karina, a ver, dime. Sí, profesor. ¿No podría ser un subconjunto si consideráramos 6 elementos en los cuaternios? A ver, vamos a regresarnos aquí. Tú dices, bueno, Ajá. de estos 8 vamos a considerar un subconjunto de 6 elementos. A ver, pues yo nada más me imagino 6 elementos que a uno de 4, por ejemplo, a este que teníamos aquí de 1 menos 1 y menos i, que le agregáramos j y menos j, ¿verdad? Ajá. Así tendríamos uno de 6. Pero resulta que no sería cerrado. O sea, si nada más nos quedamos con esos 6 elementos, si nada más le agregamos j y menos j, ya no sería cerrado. Es decir, si yo multiplico dos elementos, a saber, i por j es k, entonces la k se saldría de ese subconjunto que me estás diciendo de 6 elementos. Entonces, por eso no sería, esa es la razón por la cual no podría ser subgrupo, ¿verdad? Porque ahí tendrías lo que se llama un contraejemplo. Es decir, no se cumple la propiedad de cerradura. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que son i y j, tales que al multiplicarse, a saber k, ya no estaría en ese subconjunto de 6 elementos que me estás proponiendo. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, sí, digamos aquí lo que hicimos para sacar todos los 6 subgrupos posibles, pues es pensar, si yo le voy agregando elementos, llega un momento en que le agrego un elemento y para que sea un subgrupo, tienen que agregarse más elementos. Entonces, si yo a uno de estos tres subconjuntos que tienen 4 elementos, les agrego ya otro más, ya se vuelve el total, ya tiene que ser el total para que siga siendo su grupo. Entonces, por eso son los únicos. ¿Bien? Muy bien, otra pregunta por ahí que tengan. Ok. Entonces, esto, como les dije, no siempre se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si nos regresamos a todos los posibles subgrupos de los racionales con la suma. Por cierto que eso pareciera un grupo muy conocido, los racionales con la suma, ¿no? Lo hemos trabajado desde niños, pero resulta que no solamente enlistar, sino clasificar o describir los subgrupos de ese grupo es un problema muy difícil. Ya está resuelto, pero es un problema difícil, no es fácil eso. Entonces, no siempre se puede hacer esto que estoy haciendo con los cuaternios, ¿sí? Pero sí se puede hacer en este otro caso que vamos a ver, que sería nuestro sexto ejemplo. Nuestro sexto ejemplo, y resulta que es el viejo conocido, todavía más conocido que los racionales, pues ese es en el grupo aditivo, de números enteros. Es decir, sería z con la suma. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son sus subgrupos? Fíjense, entonces, bueno, por supuesto, perdona, antes de eso quedé que iba a decirles nada más escribir, lo de los grupos triviales, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una notación. Entonces, nota importante, dado un grupo G. Sigo poniendo la operación, pero de hecho ya podríamos omitirla
y de hecho, ustedes ven cómo en las tareas, usualmente, por default, la operación se escribe como multiplicación. Aunque puede ser una operación abstracta, pero se escribe como multiplicación. Pero bueno, vamos a seguirla poniendo. Dado un grupo, o puedo poner nada más la pura letra G, siempre se tienen los subgrupos total, que es G, y el subgrupo trivial, que sería el conjunto cuyo único elemento es el neutro, si el neutro lo denotamos como E. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería anotar. Y ahora sí vamos a el grupo aditivo de los números enteros, que sería Z con la suma. Ok, entonces, noten ustedes, por ejemplo, vamos a escribir en el caso particular. Vamos a denotar así, 2Z, vamos a poner sea 2Z, el conjunto de todos los números pares. ¿Ok? Entonces 2Z es el conjunto, son los enteros, acuérdense, entonces es menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, etc. ¿Ok? Noten ustedes entonces que en efecto es un subgrupo. Aquí estamos considerando, de hecho yo podría haber omitido la suma porque ya saben ustedes implícitamente que la única manera de que los enteros, el conjunto de los números enteros sea grupo, pues es con la suma, con el producto no es un grupo. Entonces yo podría nada más haber dicho los enteros, Z. Entonces, si consideramos los números pares, pues es un subgrupo, ¿verdad? A ver, chequenlo mentalmente, las tres condiciones. Está el neutro. ¿Cuál es el neutro? Pues el 0, ¿verdad? Después tendríamos que checar que la operación de dos elementos cualesquiera da como resultado un elemento ahí mismo. En otras palabras, o sea, en palabras específicas de este caso, es que sería la suma, porque esa es la operación, ¿no? La suma de dos números pares es par. Y sí, ¿verdad? ¿Sí? Y finalmente, la tercera condición es que dado un elemento, este es su inverso. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Que el negativo de un par es par, pues claro que sí, ¿no? Trivialmente. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de un subgrupo. Ahora, bueno, esto fue un ejemplo, pero de hecho, vamos a ponerle NZ, el conjunto de los números de la forma N por K, donde K está en Z. Y N está fijo. N es un entero fijo. De hecho, N podría ser, de hecho, podría ser cualquier natural fijo, ¿no? Pero vamos a decir, es un entero fijo. N es un entero fijo. Ok, fijo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí el entero fijo fue 2. Entonces, lo que hicimos fue considerar, echar aquí a una bolsa todos los enteros de la forma 2K. Y la K la movemos sobre todos los enteros. Entonces es 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, 2 por menos 1, 2 por menos 2. Bueno, aquí vamos a fijar una N. N puede ser 3 o 27 o 17,451. Entonces vamos a considerar todos los números que se obtienen de multiplicar ese número fijo, ¿sí? Ese número está fijo, pero aquí adentro lo que estamos variando es la K. Y la K la recorremos en todos los enteros, ¿sí? Entonces, de hecho, esto que estoy poniendo aquí es el conjunto de qué podríamos llamar, ¿no? De todos
los múltiplos del entero fijo n. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso le llamamos nz. Esta es una forma de denotar, esta es una notación. Es una notación que no digo que me lo estoy inventando porque es algo que se usa en los textos. Ustedes esto lo encuentran en los textos, es una notación universal, digamos. Pero es una notación sugerente, es como si yo le hubiera puesto la letra A, la letra B, la letra alfa, alef, lo que sea, ¿no? Un símbolo. Entonces, ese símbolo le pongo 2z, ¿para qué? Para acordarme que todos los elementos de ese conjunto son de la forma 2 por k. Aquí le pongo el símbolo nz, a ese conjunto le llamo nz, para acordarme nada más que todos los elementos de ese conjunto son de la forma nk, donde k varía sobre todos los enteros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces resulta que ese conjunto es un subgrupo también. ¿Sí? A ver, vamos a demostrarlo. Entonces, aquí la afirmación. ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? Aquí la afirmación es que nz es un subgrupo de z. Lo estoy escribiendo como con letras, pero, es decir, estoy escribiendo toda la frase. Pero también recuerden que lo puedo escribir con los símbolos. O sea, nz menor o igual que z. ¿Sí? Eso va a querer decir nz es un subgrupo de z. No nada más un subconjunto, ¿no? O sea, acuérdense, ser subgrupo es algo más fuerte, más restringido, ¿no? Lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, por eso ahí usamos el símbolo menor o igual, para referirnos a que es un subgrupo de Z con todas las de la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues demostrarlo, ¿no? O sea, la justificación, la demostración. Bueno, vamos a ponerlo en color blanco. Aquí la demostración. Entonces, pues tengo que checar las tres condiciones, ¿no? La primera, fíjense, nada más voy a poner al 0. Quiero demostrar que el 0, que es el neutro, o sea, ya doy por sentado que 0 es el neutro del grupo que estoy considerando. Desde el principio avisé, ¿no? El grupo ahorita son los enteros, ¿sí? Ni siquiera tengo que decir con la suma, porque es obvio que es con la suma, no puede ser con la multiplicación. Entonces, el neutro es el 0. Entonces, quiero ver que el 0 está en este conjunto que estoy afirmando que es un subgrupo. Para ver que esté en el conjunto, tiene que cumplir la propiedad de estar ahí. O sea, tiene que ser de la forma 0 por algo, ¿no? Bueno, pues tiene que ser de la forma n por k, ¿no? Entonces, pues, ¿qué k escojo? Pues 0, ¿no? O sea, este es n por 0. Entonces, con eso ya estoy verificando, ya estoy justificando que el 0 está en nz, porque lo único que tengo que hacer es ponerlo como n por algo, n por una k. Aquí la k es 0, ¿sí? Eso, simplemente eso. Luego la segunda. En la segunda tengo que tomar dos elementos de este conjunto. Entonces, ya de entrada les puedo llamar nk y nl. Dos elementos cualesquiera de nz. ¿Sí? Incluso si quieren ustedes, o sea, esto lo estoy simplificando un poco, ¿no? O sea, puedo ponerlo, si quieren ustedes, puedo poner x y y, dos elementos de nz. Entonces, decir que existen una K y una L en Z, tales que X es igual a N por K y Y es igual a N por L, ¿sí? Porque estoy utilizando justamente el hecho de que los elementos están en NZ. Entonces me regreso a NZ. ¿Cuál es la definición de NZ? Ah, los elementos tienen que ser de esta forma N por K para algún K en Z. ¿Sí? Aquí cuando yo pongo esta descripción, estoy pensando que la K se puede mover a lo largo de todo Z. Es decir, que los elementos de aquí son de la forma N por K para algún. Existe una K
tal que el elemento es de la forma n por k. ¿Sí? Entonces es lo que estoy escribiendo aquí. Ahora, todo esto lo pude haber simplemente de entrada. Puedo presentar NK y NL ya de entrada, porque ya sé que los elementos de NZ son de esta forma, ¿sí? ¿Está bien? Entonces se puede simplificar y no hay problema, es igualmente válida la argumentación, ¿no? Comento eso porque pues, son cosas que también van a ir aprendiendo a hacer ustedes, o de hecho ya lo saben, porque ya algunos ya están avanzados en su carrera. Ok, entonces, muy bien, que no se nos olvide a dónde vamos, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Díganme. Es la segunda condición, ¿de qué? De ser subgrupo. Entonces, en la segunda condición, teníamos que, ¿qué? Tomar dos elementos en el conjunto y ver que, ¿qué? Verificar que la operación sea cerrada. Exacto, que la operación sea cerrada. Muy bien. Entonces, quiere decir que tenemos que considerar, por lo tanto, aquí vamos a poner por tanto, tenemos que considerar X más Y. Ese es el que quiero ver que está en el conjunto. Pero pues es muy sencillo porque ya como X es NK y Y es NL, pues esto es NK más NL. ¿Y qué se me ocurre hacer? Pues nada más sacar factor común, ¿verdad? Saco factor común, aquí K más L es un entero. Entonces esto, obviamente, esto ya está en NZ. Ya no tengo que hacer nada aquí, ya no tengo que argumentar nada porque ya estoy escribiendo lo de la forma N por algo. Ahí está el algo. Entonces, eso ya termina la justificación, ¿no? Esto ya termina la segunda propiedad, ¿de acuerdo? Ahí ya terminé. ¿De acuerdo? Aquí ya podemos palomear esta, ya podemos palomear esta. Ahora vamos con la tercera. En la tercera, ahora debo tomar un elemento. Ahora lo voy a simplificar. Ahora, de una vez lo tomo así, N por K, un elemento en NZ. ¿Sí? Ya ni siquiera usé XY, ya directamente puedo poner NK en NZ. Y entonces, ahora, considerar el inverso de ese elemento. Lo voy a poner así para que sea claro que estoy hablando del negativo de este elemento que es N por K. Pero por propiedades de los enteros, esto lo puedo escribir como N por menos K, ¿de acuerdo? Ahí estoy usando una propiedad de los números, que no tengo por qué demostrarla aquí, la uso simplemente. Entonces, es una propiedad, si quieren ustedes, es la propiedad entre la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa del producto de números enteros, ¿sí? De hecho estoy usando, aunque la operación que estoy considerando como grupo es la suma, estoy utilizando, si se fijan, una propiedad del producto de números enteros. O sea, el producto está apareciendo por ahí en la descripción de los elementos que estoy considerando. ¿Por qué? Porque de hecho estoy considerando los múltiplos de un número fijo. Entonces, esta propiedad yo ya la puedo usar y esto último que escribí ya es de la forma n por un entero. Entonces, esto ya es un elemento de NZ. ¿Qué demostramos entonces? Que el inverso de cualquier elemento de ahí está ahí y por lo tanto, pues eso ya justifica que NZ es un subgrupo de Z. Ahí ya terminé. Ya está completa la demostración de la afirmación que yo puse aquí en esta pizarra. ¿Ok? Entonces, si se fijan, son las mismas tres condiciones. Por eso es tan importante, por eso empecé la clase diciendo, lo más importante con lo que nos quedamos de la clase de ayer es esta proposición que me da la caracterización de cuándo un subconjunto es un subgrupo, y son seguir esas tres condiciones, claro, adaptándolas al lenguaje, a la operación, a la situación específica. Recuerden, Platón, Aristóteles, ¿no? A la situación específica de este caso, que es el grupo de los enteros, el grupo aditivo de los números enteros. ¿Preguntas sobre esta demostración? ¿No, ninguna? ¿Todo claro? No, profe, clara la demostración. Muy bien. Entonces, fíjense cómo ahí tenemos un montón de subgrupos, ¿verdad? Noten ustedes el manejo de las letras, de las variables,
¿sí? O sea, aquí la n juega el papel de un entero fijo, que de hecho, puedo pensar nada más en los enteros de 0 en adelante, o sea, el 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? A ver, vamos a ponerlos aquí adelante. Entonces, fíjense cómo puedo empezar, a ver, puedo poner aquí 0z, pues son los elementos de la forma 0 por k, pues me da 0 nada más, no hay otra, se queda ahí en 0, ¿sí? Luego, 1 por z, pues son todos los enteros. Entonces, 1 por k, donde k corre sobre todos los enteros, pues son todos los enteros. Después, 2 por z, pues son todos los pares, como habíamos dicho. Pero fíjense cómo esto es lo mismo que si yo pusiera menos 2 por z. Pues es lo mismo los enteros, el conjunto de todos los enteros de la forma 2k, donde k corre sobre todos los enteros, incluyendo los negativos. Obtengo el mismo conjunto de todos los números pares, que si yo le pongo menos 2 por k, y k corre sobre todos los enteros, tengo el mismo conjunto exactamente. ¿Sí? O sea, en general, si yo tengo nz, es lo mismo que el conjunto menos nz. ¿Ok? Entonces, nada más basta con considerar como enteros n fijos, los que me sirven para describir al subgrupo, nada más basta con tomar de 0 en adelante. Porque si tomo de 0 para atrás, pues obtengo los mismos subgrupos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pero tengo un montonal, ¿verdad? Tengo una infinidad. ¿Sí? Entonces aquí son una infinidad de subgrupos de Z. ¿De acuerdo? Son una familia infinita de subgrupos de Z. Ahora, esto se podrá representar por un diagrama de Hasse. Bueno, el diagrama de Hasse estaría... Noten ustedes que aquí están los grupos inmediatos, ¿no? O sea, este es el subgrupo trivial. Este que está aquí es el subgrupo trivial. Y este es el subgrupo total, que había hablado hace ratito. Estos dos, ahí están. Es decir, estaría, en el diagrama de Hasse, estaría hasta arriba, estaría Z, y hasta abajo estaría el 0Z. ¿Sí? Y luego, ¿cómo podría organizar los subgrupos? Esto tiene que ver con la pregunta que abrí en el foro. ¿Cómo se organizan los subgrupos de un grupo? Para eso nos ayuda bastante el diagrama de Hasse. Si aquí utilizáramos el diagrama de Venn, pues podríamos partir a lo mejor de la recta numérica y ahí ir dibujando los pares y luego los múltiplos de 4 y ver que unos se contienen a otros, pero ya es muy difícil manejarlos. Es un poco más fácil con el diagrama de Hasse. Entonces, ¿cómo organizarían los subgrupos que estoy obteniendo aquí? Aquí aparece el 2Z, pero aparece... A ver, vamos a irnos por la línea del 2Z. Por aquí estarían los pares. Vamos a ponerlos aquí. Ahí está 2Z. ¿Dónde pondrían el 3Z? Pues yo lo pondría por aquí, el 3Z. Porque de hecho no hay relación de contención entre estos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el 4Z? ¿El 4Z lo pondrían acá o dónde lo pondrían? Son los múltiplos de 4. Abajo de 2, ¿no? Relacionado con el 2, con 2Z. Exactamente, muy bien. Aquí estaría, fíjense. Estaría el 4Z acá. Exacto, aquí podríamos poner una rayita aquí, ¿no? A ver, la vamos a poner de otro color. Entonces aquí pondríamos esta rayita aquí. ¿Ok? ¿Por qué puse esta rayita y abajo el 4Z? Esto querría decir que 4Z
en efecto está contenido, ¿verdad? Aquí, esto querría decir que 4z está contenido y de hecho tengo derecho a ponerle menor o igual que 2z, porque no solamente están contenidos como subconjuntos, sino que de hecho este es un subgrupo de este. Claro, es un subgrupo del grande, pero ya una vez que está contenido en otro que también es grupo, porque es un subgrupo, también puedo tener derecho a compararlos con este menor o igual. Entonces, ¿por qué está contenido? Pues porque todos los múltiplos de 4, aquí están todos los múltiplos de 4, también son pares, ¿no? Todos los múltiplos de 4 son pares. Entonces, si se fijan, aquí podría yo ir poniendo pues todas las potencias de 2, ¿no? 8z y así me puedo ir. Entonces, tengo aquí como una infinidad de, una cadena o una hilera infinita de subgrupos, si me voy por acá. ¿Ok? Ahora, estos son como un poco independientes del 3z, porque los múltiplos de 4, pues no son múltiplos de 3, ¿no? Los múltiplos de 4 son múltiplos de 2 y ya. En cambio, si considero, por ejemplo, 6z, aquí voy a poner 6z, ese sí estaría debajo de 2z y debajo de 3. Los múltiplos de 6, pues en particular son pares, pero también son múltiplos de 3. ¿Sí? Todos están abajo del z. ¿Ok? Entonces, hay ciertos subconjuntos. Aquí déjenme pegar un poquito más esto para que se vea a cuál me estoy refiriendo. Hay ciertos subconjuntos que son, que están por debajo de otros dos, ¿no? Y bueno, no es fácil porque son una infinidad, entonces, ¿cómo los voy acomodando? ¿Cuáles aparecerían aquí hasta arriba? Hasta arriba, ¿qué podría poner aquí? El 5, que se iría, me falta el 5, el 5z. Serían todos los números primos, ¿no? Exactamente, muy bien. Son los números primos aquí. Todos los podría poner aquí una hilera de los subgrupos correspondientes a los números primos. Exactamente. Aquí podría poner, por ejemplo, para simbolizar PZ. PZ. ¿Sí? Entonces, una hilera infinita de todos los subgrupos que se describen con los primos. Exactamente. Ahí estaría esta hilera de aquí. ¿Por qué? Porque los números primos son como los átomos, por decirlo así, los ladrillos con los que voy construyendo todos los números enteros. Incluso, como observé aquí, nada más estoy poniendo puros números positivos, o el 0 que está hasta abajo. Pero estoy poniendo el 1z, el 2z, 3z y ya, de ahí en adelante. Entonces, los números que me sirven para construir todos los números positivos o los números naturales por medio de multiplicación, pues son los números primos. Y después ya puedo combinar o puedo poner potencias de un solo número primo. Entonces, este diagrama es infinitamente ancho e infinitamente largo, ¿sí? Vamos a poner aquí esta observación. Aquí, ojo. El diagrama de Hasse. Y fíjense que es el diagrama de Hasse de los subgrupos de Z, ¿sí? De los subgrupos. Ni siquiera, no estoy dibujando los subconjuntos, sino los subgrupos de Z. Es infinitamente ancho e infinitamente largo. ¿Sí? Entonces es bastante elaborado, digamos. Más o menos nos da un panorama de cómo es ese diagrama. Bueno, pensando en que los subgrupos de Z son estos, son de esta forma. Tengo ahí una infinidad y esta es la manera como acomodarlos entre sí.
cómo organizarlos. ¿De acuerdo? Noten ustedes también, voy a poner aquí esta otra observación, de que si yo considero NZ y lo intersecto con MZ, ¿qué dirían ustedes que es esto? Bueno, pues, a ver, vamos a comenzar con un ejemplo, ¿no? A ver, si quieren, empezamos con un ejemplo, que es el que habíamos considerado ahí, ¿no? El ejemplo de, bueno, ojo, 2Z, intersección 3Z, pues es 6Z, ¿verdad? Entonces es como multiplicar los números fijos que me determinan los subgrupos. Aquí está una n que es igual a 2 y una m que es igual a 3. Y entonces esto que estoy diciendo aquí es decir, los números enteros que son a la vez simultáneamente múltiplos de 2 y de 3 son precisamente los múltiplos de 6. ¿Ok? Pero no necesariamente es el producto, ¿verdad? Porque quedamos que los pares intersectados con los múltiplos de 4, pues son los múltiplos de 4, ¿no? ¿Por qué? Porque los múltiplos de 4 están contenidos en los pares. Todo múltiplo de 4 es par. Entonces, cuando yo intersecto estos dos subconjuntos, que está uno metido en el otro, pues obtengo el más pequeño. Entonces, no se vale siempre la regla de que multiplico n y m, ¿verdad? Entonces, ahora sí, en general, ¿qué creen ustedes que suceda? Bueno, o si quieren, hacemos el otro ejercicio. Vamos a decir, ¿qué sería 6Z intersección 9Z? ¿Qué me daría esto? ¿Qué pondrían ustedes? ¿Será 54Z o no? 9Z. 9Z, a ver, esto sería 9Z. Bueno, eso querría decir que 9Z, lo que me estás diciendo es que 9Z está contenido en 6Z, ¿no? Porque para que esta intersección de este conjunto, tendría que suceder que este conjunto estuviera contenido en 6Z, para que me salga el más pequeño, como en este caso. Me estás diciendo esto, pero esto no sucede, ¿verdad? Porque no es cierto que los múltiplos de 9 son múltiplos de 6. Entonces, eso no es cierto. Entonces, ¿qué me da? Sí, 18. O podría ser 3, ¿no? O el mínimo común múltiplo. Eso es. 3Z. No, porque 3Z es algo más grande. Acuérdate que vamos al revés un poco. Fíjate en el diagrama. Fíjense en el diagrama cómo los subgrupos que estamos denotando aquí, que son, acuérdense, no hay que olvidar que son subconjuntos. Nada más que estamos utilizando el diagrama de Hasse. Entonces, a medida que vamos más abajo, los números se van multiplicando más, ¿verdad? Aquí es 2 por 3, 6. Y aquí voy de 4 a 8, etc. Arriba me quedan los números primos, que son los que no tienen factores, más que ellos mismos, pero mientras voy hacia abajo van apareciendo más factores. ¿Ok? Entonces, los subgrupos más pequeños, por decirlo así, los que tienen menos elementos o los que están contenidos en otros subgrupos, son los que van teniendo, los que están representados por un generador, vamos a decirlo así, más, con más factores, ¿no? Entonces aquí yo no podría poner 3Z, más bien el 3Z está arriba. Los números primos son los que están hasta arriba. Entonces, sí, ¿En todo caso lo englobaría el 18Z? 18Z, a ver, el 18Z, vamos a ponerlo aquí, 18Z. ¿Por qué es el 18Z? Sí, en realidad sí tiene que ser, tiene que ser un múltiplo de 6 y de 9, lo cual es correcto. Pero además tiene que ser el más pequeño de los múltiplos comunes. ¿De acuerdo? Y es precisamente lo que está sucediendo. Es decir, este 18 resulta ser el
mínimo común múltiplo de 6 y 9. Y eso es justamente, esa es justamente la fórmula. ¿Sí? La fórmula va a ser que cuando yo, en general, cuando yo quiera encontrar la intersección de estos dos, la intersección va a ser el mínimo común múltiplo de n y m. Ese es un número y con ese número voy a generar a todos los múltiplos. ¿De acuerdo? Eso es una observación. Ok, entonces, es decir, la intersección de dos subgrupos de ese tipo, que por cierto van a ser subgrupos cíclicos. Aquí ya estamos comenzando con las nociones de el siguiente tema o el tema que está muy relacionado con este, que es el de subgrupos cíclicos, que son subgrupos que están generados por un elemento. Pues en este caso, el elemento que está generando todo el subgrupo es ese elemento fijo que le estoy llamando n. Y si tomo otro generado por otro entero que se llama m, la intersección de estos dos vuelve a ser uno de ese tipo porque está generado por el entero que es el mínimo común múltiplo de estos dos. ¿Ok? Entonces, es 18z. Bueno, esta es una observación. Ok, entonces, antes de pasar a lo siguiente, díganme si tienen hasta ahorita otra pregunta sobre esta situación de los subgrupos, de los subgrupos del grupo aditivo de los números enteros. Porque entonces pasamos a una pregunta importantísima y un poquito más difícil, que sería la siguiente. Porque yo empecé, ¿cómo empecé? Empecé aquí, el grupo aditivo de los números enteros, ¿no? Ese es el número 6. El ejemplo de esta lista de ejemplos de subgrupos, el número 6. Entonces, aquí describimos una infinidad de subgrupos de números enteros. De golpe aquí, la letra n me sirve para describir a los pares, a los múltiplos de 3, a los múltiplos de 4. No solo eso, corroboramos que todos esos son subgrupos y por lo tanto tengo una infinidad de subgrupos. Y no solo eso, sino que además podemos organizarlos de una cierta forma con la ayuda del diagrama de Hasse. Y esto que acabo de escribir, pues es una pista más de cómo se pueden organizar, ¿sí? Pero ahora yo tendría esta pregunta que sería la siguiente. O sea, la siguiente es, ¿son los únicos subgrupos de Z? ¿Sí? Esa es una pregunta más difícil porque, o sea, ya sé que son un montón de subgrupos, pero ¿no habrá otros? En el caso de los cuaternios, por ejemplo, ya nos convencimos de que sí no había posibilidades intermedias, porque si estaba la I y estaba la J, pues a fuerzas tenía que estar la K y tenía que estar todo el grupo. Pero aquí, ¿cómo podríamos convencernos de que en efecto son los únicos subgrupos, de que no hay otro más? ¿Ustedes qué dicen? ¿Son los únicos subgrupos? Pues la respuesta es que sí. Vamos a demostrarlo. Es decir, aquí la proposición es que si H es un subgrupo de Z, entonces existe N0 en los naturales. Aquí los naturales los tomo desde el 0, ¿eh? De hecho, aquí conviene porque una posibilidad pues, es que sea 0 por Z. Existe tal que H es de la forma N0Z. Esa es la proposición. O sea, esto, noten ustedes que eso me dice precisamente que no hay otra posibilidad, no hay otra opción. Si tú consideras un subgrupo de Z, tiene que ser de esa forma. ¿De acuerdo? Aquí le puse N0, o sea, le podría haber llamado N, nada más N, como antes,
Pero le puse N0 porque va a ser un número que vamos a construir de manera especial. Entonces, por eso le puse subíndice a la N. ¿Sí? Nada más para llamarle de una manera específica. ¿Ok? Entonces, sí están de acuerdo que es, digamos, un regreso de una implicación que sería NZ implica que es un subgrupo de Z. ¿Sí? Esa sería una implicación que ya vimos. Todos los NZs son subgrupos de Z. Pero ahora vamos de regreso. Ahora, dado un subgrupo de Z es de la forma NZ y eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a demostrarlo porque esta demostración es muy interesante y ojo, esto es justamente lo que les va a servir para resolver el último problema de la tarea, porque es algo muy similar. Entonces, vamos a demostrarlo. Fíjense en todos los pasos de la demostración. Entonces, voy a comenzar, pues, noten ustedes que es una implicación, ¿no? Entonces, voy a comenzar con un subgrupo. CH, un subgrupo de Z. Cuando escribo esto, ya no tengo que escribir la palabra cualquiera, pero a lo mejor quiero recalcar, ¿no? Es cualquier subgrupo de Z. Entonces, fíjense, mi hipótesis nada más es que H es un subgrupo de Z, o sea que H cumple las tres condiciones consabidas, ¿sí? Tengo que demostrar que es de la forma N0Z. ¿De dónde voy a sacar la N0? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, vamos primeramente a hacer dos casos. El primer caso es que H es el subgrupo trivial, ¿sí? Bueno, en ese caso, entonces, en tal caso, pues ya tengo que H es igual a 0Z, ya acabé, ¿no? Ningún problema si H es igual a 0. Pero vamos o sea, le estamos separando en estos dos casos porque voy a necesitar que H sea distinto del subgrupo trivial, ¿sí? Es decir, existe una N, vamos a poner, sí, una N mayor que 0, una N en Z, mayor que 0, de hecho, tal que N está en H, ¿sí? ¿Por qué puedo suponer que es mayor que 0? Pues porque lo que tengo en este caso 2 es que hay un entero que es distinto de 0 que está en H. ¿Por qué? Porque H no es el grupo trivial. Tiene que tener otro entero más. Pero si ese entero es negativo, como es un subgrupo, tiene que estar su inverso. ¿Están de acuerdo? Si está un entero negativo en H, a fuerza tiene que estar su inverso. ¿Por qué? Porque es un subgrupo. En un subgrupo se valen las tres condiciones y una de las condiciones me dice si está un elemento está su inverso. Y en los enteros, los inversos, ¿qué son? Pues son los que tienen el signo cambiado. Entonces, si hay un negativo, está su inverso, que es positivo. Entonces, puedo afirmar con toda seguridad de que existe un número positivo en H. ¿Hasta aquí vamos bien? Díganme, por favor, si va quedando claro. Sí, está claro, profesor. Muy bien. Ahora, acuérdense, lo que queremos es encontrar como detectives la N0. Todavía no la encontramos. Bueno, aquí sabemos que existe un número positivo, pero ¿cuál es la idea? A ver, vamos a dibujar, a hacer un dibujo de la idea. Aquí. Fíjense, la idea es que tengo la recta numérica y que tengo aquí los enteros. Aquí está 0, 1, 2, 3, etc. Aquí estoy dibujando todos los enteros, es decir, el grupo completo. Y luego ya tomé una H. Esa H a fuerza tiene al 0 porque
Es un subgrupo, entonces tienen que tener al neutro. El caso 1 es donde me quedo nada más aquí. La H consta nada más de este elemento. Pero si es distinto de 0, entonces tiene un elemento a fuerza positivo. ¿Quién sabe cuál sea? Bueno, aquí le estoy llamando N. Entonces vamos a suponer que la N está por acá. Entonces ese elemento va a estar en H. Y también va a estar la menos N, ¿no? O sea, automáticamente si tengo un subgrupo, cada vez que tengo un elemento, un entero en el subgrupo, está su inverso. Pero nos vamos a fijar del lado positivo. ¿Ok? Entonces, ahí yo podría pensar, pues ya encontré un número, ¿será ese el que me sirva como generador? Pues está todavía muy laxo, ¿no? O sea, nada más estoy encontrando un número positivo, pero no tiene ninguna restricción, porque podría haber otros números acá, ¿verdad? Podría haber otros, ¿no? A lo mejor podría estar el 3 o algunos otros números intermedios, ¿no? En H. Entonces, a lo mejor este no me sirve para generar a todos, de tal manera que los elementos de H sean múltiplos de N. Necesito uno más pequeño, ¿sí? Bueno, pues vamos a tomar el más pequeño. ¿Están de acuerdo? ¿El más pequeño cuál es? Pues del lado positivo. El más pequeño del lado positivo. ¿Y cómo sabemos que existe ese elemento? A ver, alguien que me diga, ¿cómo sabemos que existe el más pequeño de los enteros positivos o de los números naturales distintos de 0 que están en H? ¿Cómo sabemos eso? Por el principio del buen orden. Del buen orden, ¿verdad? El principio del buen orden, perfecto. Entonces, aquí vamos a invocar aquí el principio del buen orden. A ver, vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo amarillo. Entonces, este es el principio del buen orden, que es una propiedad en los números naturales. En los números naturales, ¿sí? Acuérdense que esto simboliza los números naturales. Y lo que dice es que todo subconjunto, ahí no salimos de los grupos, son subconjuntos, no vacío, de números naturales, tiene primer elemento. O elemento menor, si le quieren llamar, de otra manera. Elemento menor. ¿Sí? Lo cual, pues, es muy obvio si los números naturales los visualizamos precisamente en la recta numérica. Si los visualizamos aquí en la recta numérica, pues es obvio, ¿verdad? Ahí están los números naturales. Imagínense cualquier subconjunto, por muy elaborado que sea, pues siempre va a haber un elemento que esté lo más a la izquierda posible, ¿no? Bueno, pues si esté el 0, pues ese va a ser. Pero si no es el 0, va a ser uno que esté lo más a la izquierda posible. Es algo que pareciera obvio de la imagen, de la referencia que tenemos nosotros de los números naturales. Pero acuérdense que en matemáticas no hay que tomar las cosas como obvias, sino hay que tomar las cosas como demostradas, o bien que sea un axioma. Si estamos desarrollando una teoría, hay ciertos axiomas, que es una lista de afirmaciones que se toman como verdaderas sin demostración, de donde parte la teoría. Pero todas las afirmaciones que hagamos posteriormente tienen que estar demostradas. Entonces, lo obvio más bien no vale hasta que está demostrado, o bien es un axioma. Ahora, el principio del buen orden se puede demostrar con los axiomas de Peano, es decir, de hecho es un principio que es equivalente al axioma de inducción. El axioma de inducción es uno de los axiomas de Peano. Los axiomas de Peano son los axiomas de la teoría de los números naturales y uno de estos axiomas es el axioma de inducción, que es el que nos permite hacer las demostraciones por inducción.
Entonces, si nosotros de la lista de axiomas quitamos el axioma de inducción y metemos el principio del buen orden, es una teoría totalmente equivalente. Entonces, de ese nivel tan fundamental es el principio del buen orden. ¿De acuerdo? Entonces, este principio del buen orden nos permite, en este caso, afirmar por este principio, existe un elemento menor del subconjunto de N, que sería el conjunto de los Ns que están en H y que son mayores que 0. ¿Ok? Ese es el subconjunto que estoy considerando, ¿no? Son los que están en H, es decir, los que están coloreados con color rosa aquí, pero que son mayores que 0, estrictamente mayores que 0. Por eso es que estoy en el caso 2, ¿no? O sea, puedo afirmar que hay un elemento mayor que 0, pero de todos esos puedo tomar el menor, porque estoy en el caso 2, es un subconjunto no vacío. Este es no vacío por ser el caso 2. Ya quedamos que hay a fuerza un elemento entero, un entero positivo en H. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto, por cierto, se puede escribir como H intersección los naturales menos el 0, ¿no? ¿Ok? Si lo quiero escribir de esa manera. Entonces, hay un elemento menor y vamos a llamarle, sea N0. Ahora sí, N0. Tal elemento menor. ¿Sí? ¿Ven por qué le puse un subíndice? Porque la N me sirve para denotar a todos los enteros positivos que están en H. Pero hay uno que es muy especial, que es el menor de todos. ¿Qué quiere decir? Que no hay uno más pequeño que sea positivo y que esté en H. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos permite el principio del buen orden. ¿Hasta aquí vamos bien? Y ahora la afirmación es precisamente que H es igual a N0Z. Ahora sí ya encontramos nuestro candidato, nuestro sospechoso, pero tenemos que demostrar esta afirmación. Tenemos que ver que los elementos de H son precisamente, o sea, es de ida y vuelta, es sí, solo sí. O tenemos que demostrar doble contención, ¿no? Los elementos de H son precisamente los múltiplos de ese N0 que está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo por doble contención. La contención de derecha a izquierda es la más fácil. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí. Entonces, primero, que H contiene a N0Z. ¿Sí? Porque, bueno, pues, ¿cómo hacemos esta demostración? Bueno, primero, sabemos que N0 está en H. N0 sería N0 por 1, ¿verdad? N0 está en H. Pero también, por tanto, menos 0, menos N0 también está en H, ¿verdad? Y también podemos decir, noten ustedes que aquí estamos usando la condición, ¿no? Esto es por la condición 3, vamos a ponerle así, por la condición 3 de ser subgrupo, ¿no? O sea, si está un elemento, está el inverso. Y también podemos afirmar que 2 veces N0, que sería N0 más N0, también está en H, ¿no? Esto sería por la condición 2. Por la condición 2. La condición 2 me dice que si
Tengo dos elementos en H, claro que aquí puedo tomar el mismo y lo sumo, el resultado está en H. Y así nos podemos seguir, ¿no? O sea, podríamos pensar en 3N0, etcétera, ¿no? KN0 está en H. ¿Sí? Y así podríamos ya cubrir a todos los N0Z, ¿no? Ahora, si lo quieren hacer más formalmente, pueden hacerlo por inducción. ¿Sí? Se puede hacer por inducción sobre K. Claro, la inducción solamente actúa sobre naturales, ¿no? Por inducción sobre K, naturales. Entonces, pensamos en la base de la inducción, es decir, bueno, por inducción sobre K se puede demostrar que K por N0 está en H para toda K, ¿no? Para toda K en los naturales. ¿Sí? Y una vez que demostramos eso, pues están también todos los inversos, porque H es un subgrupo y por la condición 3 deben estar todos los negativos de estos. Entonces ya tendríamos que todos los elementos de la forma N0K con K entero estarían en H. ¿Verdad? Entonces esto se los dejo de tarea, demostrar por inducción esto. Es muy sencillo, pero la idea pues es la que está aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden que la inducción es partir de una base. Aquí la base sería, por ejemplo, K igual a 0. K igual a 0. Entonces, K igual a 0 sería 0, 0 por N0, que es 0. Pues ese claro que está en H, ¿no? Pues ya una vez demostrada la base, luego es el paso inductivo, suponer que vale para K, suponer que K por N0 está en H, y demostrar que el siguiente, K más 1 por N0 está en H, ¿no? Pero sale muy fácil, ¿no? De hecho, a ver, bueno, vamos a escribirlo aquí. La base es esta, y luego, bueno, vamos a escribirlo acá. Si suponemos que K por N0 está en H, entonces K más 1 por N0, pues simplemente sería K por N0 más N0, que esté en H otra vez por la condición 2, ¿verdad? Porque estoy suponiendo, por hipótesis de inducción, estoy suponiendo que K por N0 está en H, ahí está, y le estoy sumando otro elemento que esté en H, que es N0, entonces la suma está en H, ¿no? Entonces, concluimos que K por N0 está en H para toda K en los naturales y por la condición 3, que es la que me dice que los negativos también están en el subgrupo, entonces también podemos afirmar que K por N0 está en H para toda K, no solamente en los naturales, sino en Z. Es decir que N0Z, o sea, todos los múltiplos con K corriendo sobre todos los enteros, todos los múltiplos de N0, está contenido en H. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos esta contención. A ver, quiero saber si está claro entonces que ya tenemos esta primera contención, que es N0 contenido en H. Recuerden que tenemos que demostrar la igualdad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Hay algún paso que no haya quedado claro? Aquí dije primero esta contención. Y luego segundo, la otra contención. Es decir, que H está contenida en N0Z.
¿Sale? Doble contención. ¿Por qué doble contención? Porque tengo que demostrar la igualdad, acuérdense. La afirmación es que H es N0Z, igual. Entonces, tiene que cumplirse la doble contención. Ok. Entonces, esta otra contención ahora, pues tengo que considerar un elemento arbitrario. Sea, vamos a llamarle H minúscula. Un elemento arbitrario en H. ¿Sí? ¿Qué tengo que demostrar para que esté en N0Z? A ver, aquí, ¿qué hay que demostrar? Hay que demostrar que ¿qué? ¿Qué tiene que suceder con H? Que H tiene que ser un ¿qué? A ver, díganme. ¿Qué tiene que ser esta H minúscula para estar aquí? ¿Cómo se llaman los elementos de aquí? ¿Un qué? Grupo. No, no, no. ¿Cómo se llamaban los elementos de aquí? A ver, vamos a regresarnos a la definición de esto. Aquí están. ¿Cómo se llaman estos elementos? ¿Los qué? Ahí dice abajo. Es el conjunto de los qué. Múltiplos. Los múltiplos de n. Exactamente. Entonces, lo que hay que demostrar es que H es un múltiplo de n0. ¿Y qué recurso tenemos si tenemos dos números enteros y queremos ver que uno es múltiplo del otro? ¿Qué recurso tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos convencernos de que es múltiplo? Pues dividimos, ¿no? Vamos a dividir H entre N0 y vamos a obtener un cociente y un residuo. De lo que se trata es que el residuo sea 0, ¿verdad? Para que H sea múltiplo de N0. ¿Sí está bien? ¿Todos de acuerdo? Entonces vamos a usar el recurso que nos permite hacer eso, que es lo que se llama el algoritmo de la división. Este es otro principio, otro teorema que se cumple ahora en los enteros. Podemos dividir y obtener. Entonces la H la escribo como un cociente por N0 más un residuo, donde el residuo es mayor o igual que 0 y estrictamente menor que N0. Este es el residuo de la división. ¿Ok? La división con casita, la famosa división con casita. Aquí está el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. ¿Ok? Entonces la afirmación aquí, la afirmación es que R es igual a 0. Vamos a demostrar eso. ¿Están de acuerdo que si demostramos que R es igual a 0, entonces ya la hicimos porque H va a ser Q por N0, es decir, va a ser un múltiplo de N0. Entonces, para demostrar eso, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Fíjense cómo esta demostración es muy ilustrativa porque invoca a tres grandes principios que debemos saber al estudiar matemáticas. El principio del buen orden, el algoritmo de la división, y ahora vamos a usar la reducción al absurdo. ¿Sí? Entonces, por reducción al absurdo.
Por reducción al absurdo quiere decir que vamos a suponer que el residuo no es 0, es distinto de 0. Bueno, el residuo está entre 0 y n, entonces no le quedaría más que ser mayor que 0. Y vamos a llegar a una contradicción. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la contradicción? La contradicción va a ser, entonces, que de la igualdad que tenemos aquí arriba, podemos despejar R y nos queda H menos Q por N0. Y fíjense qué sucede aquí. La H es un elemento de H. N0 es un elemento de H y aquí ya demostramos, hace rato demostramos que todos los múltiplos de N0 también son elementos de H, es decir, eso está en H. ¿Sí están de acuerdo? Hace ratito en la otra contención demostramos. Aquí demostramos, ¿no? Ahí está. Ahí demostramos que todos los múltiplos de N0, con una K cualquiera, puede ser negativa, todos esos están en H. Y aquí es el caso, ¿no? Aquí está la Q, que podría ser negativa, de todas maneras. Esto está en H. Y estamos sumando. Esto, si quieren, lo pueden poner como H más menos Q por N0, si quieren ponerlo así, ¿no? Para que esté bien claro que estoy sumando dos elementos de H, que es un subgrupo, y estoy usando por la condición de ser subgrupo, la condición 2, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos el residuo, es mayor que 0, está en H y es menor que N0. Pues ya tenemos una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? ¿Qué es lo que provoca la contradicción? Lo que provoca la contradicción es suponer que R es positivo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se da la contradicción? Porque tengo un número positivo que está en H y que es menor que N0. Porque N0, ¿quién era? ¿Qué propiedad tenía ese número N0? Aquí veo a Daniel. A ver, Daniel, dime, ¿qué propiedad tenía N0? ¿Nos regresamos? Era el menor de todos los positivos. Exactamente, es el menor de este conjunto, ¿no? De los positivos que están en H. No se les olvide, son los positivos que están en H. Es el menor. Pero por otro lado, aquí encontré un número menor que N0, que también es positivo y que también está en H. ¿Sale? Entonces, vamos a nada más escribir eso. Y con eso terminamos. Entonces, así tendríamos, si suponemos que R es mayor que 0, tendríamos R mayor que 0, R está en H y R menor que N0. Contradicción, este es el símbolo de contradicción. Contradiciendo que N0 es el menor de H positivo. Acuérdense que lo habíamos también escrito así. O sea, N0 es el menor positivo en H, pues aquí hay un positivo en H menor que N0, contradicción. Entonces concluimos por la técnica de reducción al absurdo que lo que supusimos no es verdad. Es decir, lo que supusimos es que R es mayor que 0. Entonces concluimos que R es igual a 0. El residuo es 0. Es decir, H es Q por N0 y por lo tanto es un elemento de N0Z. Como H fue arbitraria, se ha demostrado que todos los elementos de H
están metidos en N0Z, es decir, que H está contenido en N0Z. Entonces, por doble contención, la conclusión general, así que H es igual a N0Z, y entonces eso ya demuestra todo el teorema, ¿verdad? Porque, a ver, regresémonos. ¿Cuál era la proposición? Aquí está, ¿no? Si H es un subgrupo de Z, existe N0 natural, tal que H es igual a N0Z. Entonces ya propusimos el natural y demostramos que H es igual a N0Z. Eso fue lo que concluimos hasta acá, ¿verdad? Y ya acabamos la demostración. Vamos a ponerlo aquí en amarillo para que se vea que es la conclusión, la conclusión de la demostración de nuestra proposición. ¿De acuerdo? Entonces, en efecto, los únicos subgrupos de Z son de la forma NZ. No hay otros, ¿verdad? Entonces, por eso no es de extrañar que si intersectamos dos subgrupos, vamos a obtener otro subgrupo y tienen que ser de la misma forma. Es decir, son generados por un solo elemento. Entonces, aquí estamos, de hecho, son, ya nada más para preparar el siguiente concepto, de hecho, son subgrupos cíclicos. Es decir, generados por un elemento, generados por un entero. ¿Verdad? Y con esto terminaríamos la clase de hoy. Entonces traten de repasar. Ahí dejo el video. Hoy por la tarde ya lo subo. Ya está el video de la clase de ayer. Que les sirva para repasar todas las demostraciones. Es muy importante que entiendan cada paso de la demostración, porque de esa manera están integrando un montón de cosas. En particular, esta demostración que acabamos de hacer, repito, incluye invocar el principio del buen orden de los números naturales, el algoritmo de la división de los números enteros y la técnica de reducción al absurdo. Por ahí también apareció, de hecho, el principio de inducción. Pues podríamos decir que incluye 4 cosas muy importantes para las matemáticas, esta demostración, además de la información que aporta, ¿no? De que clasifica totalmente los subgrupos de los números enteros, ¿sí? Y además esto les va a servir para guiarse para la demostración que tienen que hacer del último ejercicio de la tarea, que ya está puesta en el aula virtual. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto que hemos visto hoy? ¿O de alguna otra duda que tengan? No, profe. Bueno, entonces damos por terminada la clase de hoy y nos vemos el viernes. Hasta luego. Que les vaya bien. Profesor. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. maestro.